Bienvenidos sean todos. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, gloria a Dios. Estamos en el desarrollo de una temática interesantísima que se denomina del temor a la fe. Y por aquí quienes me antecedieron, de verdad que han hecho unas meditaciones y unas reflexiones hermosísimas. Y yo decía, Dios mío, ¿y dónde voy a meditar? ¿Dónde voy a meditar? Y el Señor me llevó a una porción archiconocida de donde se han sacado muchísimas lecciones en escuelas bíblicas vacacionales, dominicales, en las clases de los niños. Una historia fascinante. Pero antes de hablarles de esa historia, de entrar en materia, quiero decirles lo siguiente. El pasado martes 17 de septiembre se hizo viral una información según la cual unos 3,000 buscapersonas, también algunos celulares, estallaron de manera simultánea en distintas partes del Líbano. Y no con esto estoy haciendo una apología de la guerra, ¿ok? Sencillamente quiero rescatar un concepto. El Mossad israelí intervino celulares y buscapersonas de integrantes del grupo terrorista Hezbollah. Y en distintas partes del Líbano estallaron simultáneamente, con un saldo de 3,000 afectados, heridos, 8 fallecidos y no sé cuántas personas más afectadas. Creo que el número ya aumentó. Eso no forma parte de una guerra convencional. Las guerras convencionales no son así. No sé si alguno llegó a ver la película El Patriota, donde se veía la guerra entre los revolucionarios americanos contra los británicos. Y era toda una reglamentación. Los ejércitos se alineaban, se indicaba cuándo podían empezar a bombardearse. Pero en estos últimos tiempos las guerras no son así. Estamos viviendo un proceso de transformación y los encuentros bélicos ya no son convencionales como antes. Hoy en día se habla de la guerra híbrida o la guerra asimétrica. ¿En qué consiste una guerra asimétrica o una guerra híbrida? Una guerra asimétrica es una confrontación en la cual se hace uso de tecnologías, de tácticas, de estrategias, de procedimientos no convencionales cuando uno de los adversarios se considera inferior al otro. Eso es una guerra asimétrica. Eso es una guerra asimétrica. Y nosotros hoy estamos viendo ejemplos en vivo y en directo. Un coloso gigantesco como Rusia invadiendo a Ucrania. Ellos daban por sentado que en una semana los barrían. Ya tienen 118 semanas, 2 años y pico. Y los ucranianos van para adelante e incluso han ganado territorio. Ojo, no estoy haciendo apología de la guerra, por si acaso. Simplemente lo estoy trayendo a colación porque también la Biblia tiene ejemplos de guerras asimétricas. También la Biblia tiene ejemplos de guerras híbridas. Y por eso yo decía, Dios mío, ¿dónde me meto? Y cuando sentí de Dios hablarles sobre la guerra asimétrica que tuvo David con Goliat. Una guerra totalmente asimétrica. Y por eso este mensaje yo lo he titulado, Tranquilos, de Jehová es la batalla. Tranquilos, de Jehová es la batalla. Amados, la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros hacemos una revisión, ¿quién no ha escuchado hablar de David y Goliat? Dice, Dios mío, ¿cómo le intro yo este mensaje? Porque esto es, no quiero llover sobre mojado. Pero cuando nosotros estamos conscientes de lo que sucedió, podemos sacar de una vez una conclusión a priori, directa, sin pensarlo mucho. Y es que Dios siempre da la victoria cuando luchamos con fe. Dios siempre te va a dar la victoria si tú luchas con fe. Amados, quiero que ahora en algunos momentos vaya ubicando su Biblia, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Cuando lo encuentra me dice amén. Para entonces utilizar este texto como abreboca de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo buscando los lentes. Igual que el pastor Juan Ramos, lo admito, ya necesito los lentes. 17 del 1 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice de la siguiente manera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra
y se congregaron en Socó, que es de Judá. O sea que los filisteos estaban invadiendo un territorio enemigo, del adversario. Y Aseca, perdón, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Les adelanto, Goliat significa desterrado. Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso era aproximadamente 2,92 metros. Y un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota como 5,000 ciclos de bronce, unos 58, 60 kilos aproximadamente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, unos protectores que le cubrían toda la pantorrilla. Y tenía sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entre paréntesis, el bronce simboliza juicio, condenación. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, aproximadamente de unos 70. Y tenía hierro, y el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Era tan grande que él necesitaba que otro le llevara su escudo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué te dice eso? El reino de Saúl estaba en peligro. Estaba el reino en peligro. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y este es el texto clave de esta primera parte. Y oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Qué es el temor? Pueden tomar su asiento. Esta temática se denomina del temor a la fe. ¿Qué es el temor? El temor es una emoción compleja que se puede manifestar de distintas maneras. Desde una pequeña inquietud a un pánico que te paraliza. Como dicen por ahí, el miedo es libre. Uno no sabe cómo va a reaccionar si a uno lo atracan. Unos salen corriendo, otros se agarran con el tipo, otros les pegan en el celular por la cabeza, otros se tiran a orar. En fin, no sé. El miedo es libre. Ahora, o de pronto que usted esté aquí y diga: Dios mío, yo dejé la olla de las caraotas prendida, ¿no? Y entonces tiene temor que se le queme, que pueda haber alguna otra cosa. En fin, hasta un pánico paralizante. Ahora, ¿cómo se desencadena? Por 5 factores al menos. Primero, por un peligro real. Usted va manejando por el Pico del Águila de Mérida y de pronto entra en un túnel de niebla y no ve más de 10, 15 metros adelante. Entonces ahí la gente se para, reduce, no haya cómo hacer. Un peligro inminente, una situación de riesgo. Además, la incertidumbre o falta de control sobre una situación. ¿Ok? Eso también produce temor. Si no me aprueban esto, ¿qué pasará? Ya yo introduje los documentos, han pasado 15 días, no me han llamado y yo necesito esto, etcétera. También lo desencadena lo desconocido. Cuando llega un nuevo trabajo, cuando el muchacho lo cambian de colegio y entonces llega y no sabe cómo manejar esa situación. Eso también produce temor o miedo. También la pérdida o la posible pérdida de la salud agraviada, o la posible pérdida de un ser querido que está grave. Y por último también otro elemento que dispara el miedo es el juicio, el qué dirán, lo que piensen las demás personas, el rechazo, la crítica. De acuerdo a esto, y estamos hablando desde un punto de vista psicológico, hay 2 tipos de temor. Primero, el temor saludable, que es el temor que nos alerta de un peligro. ¿Ok? Vamos caminando y de pronto hay un socavón, hay un hueco que se forma y se traga parte de la carretera, uno frena. Eso es un peligro, una situación de riesgo. ¿Ok? Y por supuesto eso nos conlleva a tomar medidas para mitigar ese riesgo. Me desvío, paro el carro, son medidas que yo tomo. Pero también hay un miedo o un temor patológico, que es el excesivo, el irracional. ¿Ok? Es aquel que nos paraliza. En esencia, el temor es una respuesta emocional ante una amenaza percibida, sea real o sea imaginaria. ¿Ok? Sea real o sea imaginaria.
Y por supuesto el temor afecta tus relaciones personales, tus relaciones con los demás, afecta tu salud, porque cuando estás en miedo, estás en estrés, y el estrés va en contra del sistema inmunológico, te enfermas, hasta te somatizas. ¿Ok? Somatiza las enfermedades. O también nuestra capacidad de disfrutar la vida, perdiendo oportunidades preciosas. Pero eso es lo que dice la ciencia y es lo que dice la psicología. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo caracteriza la Biblia el temor? Bueno, para la Biblia, en el contexto bíblico, el temor tiene distintos significados. En hebreo o en griego igualito tiene distintos significados. Pero los podemos comprender de acuerdo al contexto. ¿De qué nos está hablando? El contexto donde encontremos el versículo que nos hable de miedo. Puede significar anticipación a un mal. Ejemplo, Génesis 50:18. Cuando, yo lo tengo por aquí, no lo busquen. Cuando llegaron los hermanos de José llegaron a Egipto y se encuentran con su hermano. Y ellos sabían que tenían una cuenta pendiente. Lo habían vendido. Y ellos estaban aterrados cuando vieron a José. ¿Y qué les respondió José? Dice el 18. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Somos tus esclavos, en pocas palabras le estaban diciendo. Y le respondió José: no temáis. ¿O es que acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hay gente que se mete contigo y de pronto te ve sufrir un poco y creen que se la están comiendo. Pero hermano, detrás de usted está el gigante de los escuadrones de Israel. Y él es el que va a defenderlo a usted en todo momento. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que más bien terminen haciéndole un favor, porque a final de cuentas el diablo es siempre mesonero de Dios. Lleva para acá, te doy permiso, sal para allá, venga, brinca para acá. ¿Ok? En segundo lugar, también temor puede interpretarse en la Biblia como una actitud de reverencia, como cuando leemos en el Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ves? Actitud de reverencia o de respeto delante de Dios. También respeto por la palabra. Deuteronomio 31 del 11 al 12 dice: y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, y tus extranjeros, este es Dios hablando, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Eso significa también respeto por la palabra. También puede significar una profesión de fe, confesar un tipo de fe. Por ejemplo, cuando agarraron a Jonás, que se estaba haciendo el loco allá en el barco, ¿verdad? Dice Jonás, y él le respondió, Jonás 1:9: yo soy hebreo y temo a Jehová. Confesión de una fe religiosa. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también la palabra phobes, de donde viene el término fobia. Por ejemplo, en Mateo 14:26, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas en la madrugada, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Voces de miedo. Amado, Dios siempre da la victoria al que lucha con fe. En la historia bíblica de David y Goliat nosotros encontramos 5 principios. Me conformaría con llegar al cuarto. En el primer servicio llegué hasta el cuarto. Pero vamos a tratar de ver 5 principios de fe que nosotros encontramos cuando vayamos a enfrentar gigantes. Y el primer principio, te lo voy a regalar de una vez, está en el versículo 11. El temor es contrario a nuestra nueva naturaleza. Tú eres una nueva criatura, tú recibiste al Señor en tu corazón. El temor es contrario a tu nueva naturaleza. En la nueva naturaleza creada por Dios no existe el temor en ese programa. El temor, ¿por qué? Porque el temor es fe corrompida, ya te lo voy a demostrar. Amados, el temor es fe corrompida desde el punto de vista teológico. El temor fue el primer sentimiento que tuvo el hombre después que cayó, ¿o no? Génesis 3:10. ¿Qué dice Génesis 3:10? Escuché que estabas en el huerto y tuve miedo. Después que Adán tenía tanta confianza en Dios y se hablaba con Dios como hablar a su compañero, él peca y ahora siente miedo, siente desconfianza. Eso pudiéramos llamarlo fe que él tenía, pudiéramos llamarlo fe, se corrompió. Se los voy a probar bíblicamente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cambia la palabra fe por temor. Es pues el temor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, no estudié, mañana me van a rapar. De esto no me salva nadie. Ay, rompí tal cosa. Le rompí a papá el retrovisor del carro. Ese me va a arrancar la cabeza por andar manejando como loco en la panadería cuando iba a estacionar. Es la convicción de lo que se espera,
la certeza de lo que no se ve. Tú esperas algo malo que te va a suceder como consecuencia de lo que vienes haciendo. ¿Estamos claros o no estamos claros? La fe genuina implica una confianza absoluta en Dios y en su poder. Es creer en lo invisible, es creer en el poder de Dios, en su promesa para mi vida, en su soberanía, que todo lo que Él tiene para mí es bueno. En cambio, cuando yo tengo temor y tengo desconfianza, el temor revela una falta de confianza en Dios. Es dudar de su bondad, es dudar de su protección y de su capacidad para salirme al paso y salvarme. En ese sentido, el temor es fe pervertida. ¿Y por qué? Porque sustituye la confianza en Dios por la confianza de lo que yo puedo hacer para salvarme. ¿Estamos o no estamos? Amén. Ok, entonces, por lo tanto, y hay un detallito más. La fe y el temor son excluyentes. Son como agua y aceite. Donde está uno, el otro no puede estar. Ok, el temor está, la fe se va. Se te presenta la prueba y se te olvidó el mensaje del pastor Reddy, del pastor Juan, del pastor Gerardo, del pastor Mario. Se te olvida todo y porque estás ensimismado. ¿Ok? Y cuando la fe llega y tú dices, no, yo voy a creer. Porque una cosa es tener una realidad y otra cosa es ver la verdad. ¿Cuál es la realidad? Estoy en tremendo problema. ¿Cuál es la verdad? Que mi Dios es poderoso para ayudarme a salir de esto. Esa es la realidad y esa es la verdad. A su nombre gloria. Y Él es fiel y siempre me va a cuidar. Entonces, caemos sobre nuestra narrativa de esta mañana. Este texto que está aquí. Saúl estaba aterrado y con él todo el pueblo. Porque si hay algo que es contagioso es el miedo, el temor. Y te voy a decir algo, el diablo lo olfatea, él sabe cuando tienes miedo. Y te va a poner más cosas y te va a lanzar más pensamientos para que tengas más temor y más miedo. Para que tengas más dudas. ¿Qué sucedió con Saúl? En el capítulo 16... ya él había sido desechado por Dios. Y ya él no tenía confianza de la compañía y el respaldo divino. Saúl cometió 3 errores garrafales y te los voy a decir rapidito. El primero, él suplantó a Samuel al celebrar sacrificios para obtener la victoria sobre los filisteos. Eso sucedió en Gilgal. Samuel le dijo, espérame y al 7º día en 7 días yo estoy allá. Y estaban ya todo el escenario de batalla. Eso está allí en el capítulo 13, el versículo 9 en adelante. Estaba todo el escenario de batalla preparado y Samuel no llegaba. Y Saúl estaba preocupado. Y me van a desertar. Se va a desertar la gente. Se me van a ir. Bueno, llamó a alguno de sus consejeros, algunos de sus inferiores. Le dijo, tráeme rápido un becerro, un cordero para establecer yo el sacrificio. Usurpó la función del sacerdote. La usurpó. Y cuando Samuel llegó, que él vio el sacrificio, dijo, locamente has hecho. Te volviste loco, Saúl. ¿Por qué no esperaste? Esa fue la primera. El segundo error es que él impuso a la fuerza un ayuno para su beneficio propio. En el capítulo 14, el 31 al 33, él quería tomar venganza de sus enemigos. Y le dijo a todo el pueblo, todo el mundo en ayuno. Y todo el mundo se puso ahí. Y es más, es maldito el que rompe el ayuno. Imagínense ustedes. Qué invitación tan llena del Espíritu, ¿no? ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? El que no venga el sábado tiene la maldición de Tutankamón, porque hay que venir al ayuno congregacional. ¿Qué clase de liderazgo tan constructivo? ¿Y qué sucedió? Que ellos fueron a la batalla y ganaron. Pero como los soldados tenían hambre, empezaron a matar bestias y se las comían con sangre. Él hizo que el pueblo pecara. Y el último caso lo encontramos en 1 Samuel 15, 14, 15, 19 al 22 y 23. Él obedeció a medias lo que Dios le dijo. Dios le había dicho a él, por cuanto Amalek le hizo tropiezo a mis hijos en Egipto, los voy a destruir. Así que ve contra Amalek, Saúl, ve contra Amalek y destruye todo. Hombres, mujeres, niños, viejos. Destruye todos los animales, corderos, vacas, toros, todo, no dejes nada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Después que ocurrió esa guerra, esa batalla, él le perdonó la vida al rey Agag y dejó vivos los mejores de los animales que ellos tenían. Y nosotros, ¿qué es lo que leemos allí en el capítulo 15, versículos 11 al 14? Nosotros leemos lo siguiente. Samuel entonces, cuando Samuel fue y se encontró con Saúl, Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído. Los trajeron. Como un hermano que decía, hermano, yo estaba presionado porque me tocaba examen de matemática financiera y en mis manos cayó un examen. Algo así, ¿no? El tipo medio, como decía el pastor Juan, sacando el cuerpo. No,
la mujer que me diste, Señor. La mujer, no, la serpiente. La serpiente no sabía hablar y no pudo defenderse. Siempre le tiramos el muerto a otro. Eso mismo estaba haciendo Saúl. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Obediencia a medias. Y de paso le dice Jehová tu Dios. O sea, no era el Dios de él. Samuel tenía a Dios, lo respetaba, pero no tenía relación personal con él. Tu Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Conocer de Dios es tener información de él, saber mucha teología, pero esa teología no se transforma en rema que cambia vidas. Si una teología que estás estudiando no te cambia la vida, no te ayuda a ser mejor, esa teología no sirve. Olvídala, bótala al cesto de la basura. Esa teología que te dice, no fue que Jesús alimentó los 5,000 hombres. Lo que pasa es que cada quien se llevaba su caletica. Y entonces cuando Jesús vino y predicó, la gente se sintió tan enternecida que bueno, no había que comer y empezó cada quien a sacar su caleta, empezaron a repartirse y comieron los 5,000. Eso es lo que te dicen los teólogos liberales del día de hoy. Desmitifican. Hermano, mire, si a mí la Biblia me dice que el pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Y que Jonás se tragó al pez, también lo voy a creer. Yo no voy a contradecir lo que la Biblia me dice. Ahora, él obedeció a medias. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas? En que tú seas religioso, en que tú ayunes, en que tú supuestamente leas la Biblia todos los días, como en que se obedezca las palabras de Jehová. No es la religiosidad, es el corazón sometido a Dios. A su nombre, gloria. Y dice también allí, y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow. ¿Está escuchando, no? Que si andamos en rebelión, yo no, viene el diácono ese, no le presto atención al diácono. Hermano, estás en brujería. Como la rebelión es como hechicería. Si no lo cree, bueno, mete el reclamo ahí en el cielo a ver si lo atienden. Pero eso es lo que dice aquí. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Y si algo sabía Saúl era de ser obstinado y de desobedecer. Él desobedeció a medias, obedeció a medias. Y por eso el Espíritu de Jehová lo había abandonado. Eso está en 1 Samuel 16:14. Y en su lugar le había venido un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y uno de sus séquitos le dijo, mira, por ahí hay un pastorcito que él toca el arpa. Estoy seguro, te lo recomiendo, 3 veces al día, 3 dosis diarias de la arpita con las alabanzas y se te va a pasar. Y efectivo, nada más Saúl conseguía paz cuando David venía, el cantor de los cantores, el salmista, tocaba y alababa a Dios, se le calmaba los pichones que tenía ahí dentro, y me perdonan la expresión. Saúl estaba en pecado y por eso él había perdido el contacto, había perdido su visión. Tenía la corona, pero no tenía el respaldo. ¿Me escuchó? Tenía corona, pero no tenía respaldo. Dios no lo estaba respaldando y por eso todo le salía mal. Si compraba un circo, los enanos crecían. Todo le estaba saliendo mal. Estaba en pecado, era terco, tenía celos, tenía obsesión por el poder. Lo que le interesaba era que la gente lo vitoreara. Saúl, Saúl, Saúl. Era lo único que él quería. Un líder desviado, viciado. Y cuando el pecado se entrona en un liderazgo, hermano, o en la vida personal, porque esto no es para los líderes, es para todo el mundo. Cuando el pecado se entrona, entramos en situación de ilegalidad. El cielo no es solamente el lugar donde están adorando a Dios las 24 horas, es un lugar de justicia, es un tribunal. La Biblia dice, y ahora ya en Apocalipsis, ahora ha sido lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, Satanás y su falso profeta. Ha sido echado fuera aquel que acusaba a los hijos de Dios de día y de noche. Usted no lo sabe, cada vez que usted peca hay alguien que lo está acusando allá arriba. Pero gloria a Dios que abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Saúl tenía corona pero no tenía respaldo. ¿Sabe qué es duro? Estar en una posición sin el respaldo. Y es peor que estar fuera de una posición. Te lo voy a repetir. La posición sin respaldo es peor que estar fuera de una posición. ¿Ok? Como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no estás conmigo, yo no voy, yo me quedo aquí. Los filisteos estaban en Socó, ellos habían invadido territorio y estaban en pie de guerra contra Israel. Amados, el temor y la fe siempre van a depender de lo que usted deje entrar por sus sentidos.
Se lo vuelvo a decir, el temor y la fe siempre van a depender de lo que ustedes entrar por su sentido. Versículo 11 dice, y oyendo Saúl y todo Israel, ¿qué es lo que dice? Oyendo, oídos. Prestarle atención a lo que dice el mundo, a lo que dice el diablo, a lo que dicen las redes. ¿A qué le voy a hacer caso? Y no quiere decir que yo no voy a ver nunca una noticia. Se los dice un periodista. Claro que yo veo noticias, pero yo trato de ubicar el plan redentivo de Dios en todas las cosas que van sucediendo en este mundo. Y ver cómo nos estamos acercando poco a poco, indeteniblemente, lento, pero sin pausa, ante la revelación del príncipe de los pastores que ha de venir. Todo el rompecabezas mundial se está armando para que Cristo aparezca. Ahora, dice también en el 24, nos dice allí, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre. Fíjate, primero los que oían, luego los que veían. Te pregunto, ¿qué estás dejando entrar por tu sentido? ¿Qué cuentas sigues ahí en las redes? ¿Qué cuentas estás siguiendo? Amado, el miedo se contagia y Satanás lo olfatea. Ahora, estoy diciendo que este principio nos dice que el miedo es contrario a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque hay todas las cosas que nos suceden en el mundo espiritual concernientes al nuevo nacimiento ocurren por fe. Nacemos en el espíritu por fe. Aquel carcelero se le acercó a Pablo y dijo, señores, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe es clave para que nosotros nazcamos por el Espíritu. Segundo, somos justificados por el Espíritu. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados cómo? Por la fe. La fe es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. ¿Ok? La fe es un don del Espíritu. 1 Corintios 12:9. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. La Biblia nos asegura repetidamente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, con el cual vamos a enfrentar los gigantes que se nos atraviesen en el camino. A su nombre sea la gloria. Dios siempre da la victoria cuando luchamos con fe. Ese fue el primer principio. El segundo principio es que una relación diaria con Dios es clave para que Él procese nuestro carácter. La relación diaria con Dios es clave para que Dios transforme tu carácter. ¿Usted sabe qué significa la palabra David? Amado. El amado. El amado. Vamos a leer desde el versículo 12 al 20, rapidito. Le voy a meter el acelerador. Ok, si no me sigue, bueno, escuche al menos, afine el oído. Dice el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre ya era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, o sea, fueron al frente de guerra, se unieron al ejército. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Una pausa ahí. Ya David conocía la corte, conocía las costumbres palaciegas, conocía el palacio del rey, porque el rey tenía un demonio y él iba con el arpa y la tocaba. Y nunca a David se le subieron los sub. Donde dice, dejó a Saúl y se fue a pastorear sus ovejas. Él seguía sometido a su padre. Él sabía que él había sido ungido, pero que no era el momento todavía. Dios necesitaba procesarle el carácter. Él no estaba preparado, estaba muy sorocho. Había cosas que él tenía que resolver. Y dice allí, y dejó a Saúl. Y él no se ponía, bueno, ustedes saben que yo fui ungido por el profeta Samuel, el hombre que está dando, el que tiene la revelación directa de Dios. Así que Abinadab, Eliab, lústreme los zapatos porque yo voy a ser rey de este país. Él no hizo eso. Al contrario, era el mandadero de su padre. Era el mandadero. Seguimos leyendo aquí. Dice aquí, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. 40, el número 40 es un periodo importantísimo. 40 días ayunó Jesús. 40 días estuvieron las aguas cuando el tiempo de Noé sobre la tierra. Y dijo Isaí a David su hijo, hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. La prenda, no es que saquen los anillos ahí, no. Agárrale un mechón del pelo, agarra una tira del vestido. Yo quiero saber que ellos estén bien. Y dice allí, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate.
La obediencia de David, la obediencia fiel de David, en el momento preciso lo puso en el lugar correcto. Ya Dios lo venía entrenando en lo privado. Ya estaba listo para asomarse y mostrar la unción que había depositado en él. Dios se iba a mostrar en público. A su nombre sea la gloria. Ay, Dios. Esto es tremendo. Él mantuvo la unidad. La humildad. Él se sabía elegido y sin embargo él jamás ni nunca tentó contra Saúl. David siempre le fue leal al rey. Es más, David jamás ni nunca dijo: ustedes saben que Saúl tiene unos pichones de demonio que lo hacen retorcer como un taladro. Ese tipo nada más se calma cuando yo toco inspiradamente el arpa del Señor. Él no estaba divulgando eso. Él era leal con el rey. Estaba Cayetano de Laura. ¿Usted me está entendiendo? David seguía cuidando las ovejas. Era rey ungido, no tenía corona. Bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y cuidábala. Y de paso era el mandadero. Dice allí que Isaí lo llamó y le dijo: mira, ven acá, quiero saber si tus hermanos están bien. Ya van 40 días que ellos no están. No sé qué ha pasado, si hay un enfrentamiento. En aquel entonces no habían celulares, no se podía hacer un en vivo, nada. No se sabía nada. Y él se fue. Ajá, papi, ¿quieres que haga algo más? Llega un momentico al mar, que compro algo. No sé, sí, llévate estos quesos, se los das al custodio y dale estos panes a tus hermanos. Y tráeme una señal de que ellos están vivos. Era el mandadero de la casa. Él se mantenía en sujeción a Dios, sirviendo a su padre. Y así como permaneció en sujeción y obediencia, él fue enviado por el Padre al campo de batalla. Y allí fue cuando se dio a conocer. Igual que Cristo, quien fue enviado por el Padre a este mundo. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, él dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí estás tú y ahí estoy yo, que le abrimos nuestro corazón a Cristo y hoy somos hijos de Dios. A su nombre gloria. Así como Cristo, como David fue, Cristo vino y se metió en el campo de guerra. Humilde, sin petulancia, manso y humilde de corazón. Sin impacientarse, David supo esperar el tiempo de Dios. De hecho, desde el momento en que lo ungen hasta que él es rey pasaron 15 años. Porque dice la escritura que era David como de 30 años cuando comenzó a gobernar en Hebrón. Y después de 7 años que fallece Saúl, entonces él asume el reino completo. Él supo esperar. Él no estaba afanado ni nada por el estilo. Supo esperar. ¿Ok? Ahora, al llegar al escenario de guerra, David estaba limpio de la contaminación de sus sentidos. Aquellos hombres tenían 40 días escuchando a Goliat pavonearse y decir: ¿quién es el que se va a enfrentar conmigo? Estaban viciados. En cambio David venía de estar pastoreando ovejas, de estar adorando a Dios, de estar echándole fuera el demonio a Saúl. Él estaba metido con Dios, en plena unción, en pleno fuego. ¿Y qué es lo que sucedió? David escuchó las palabras de Goliat del 23 al 26. Dice que David, estando allí repartiendo los panes, los quesos, dice aquí: mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, filisteo de Gat. Goliat significa desterrado. ¿Ok? Filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Para él era nuevo lo que estaba pasando. Estaba entrando en onda. Y dice: las oyó David, y todos los varones de Israel que veían, primero lo oían, ahora lo veían, a aquel hombre, huían de su presencia y le tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel, cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Y entonces habló David, y aquí viene, el muchacho ungido que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios, sobre quien reposaba la unción de Dios, y era algo excepcional. En el Antiguo Testamento solamente el Espíritu influenciaba sobre los profetas y hablaban y daban palabra de Dios. David tenía la unción y entonces dijo lo siguiente: ¿qué harán al hombre que venciera ese filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira el lenguaje que utiliza él. ¡Qué tremendo! Un hombre lleno de fe, lleno de la unción de Dios. Mira cómo le está hablando. Él estaba en comunión. Él estaba en comunión con Dios. Y esa comunión le otorgó a David una visión diferente a todo el resto que tenía. Israel estaba viendo aquel camión de músculo forrado en bronce.
Él estaba viendo el poder de su Dios. Israel veía a aquel hombre que se pamoneaba y que los estaba amenazando. David veía el futuro blanco hacia donde él iba a apuntar su piedra como un proyectil. Yo creo que él decía: no te voy a pelar. 3 metros, ¿cómo te pelo? ¿Cómo te pelo? Oh, hermanos, David era también intransigente con cualquiera que ofendiera a su pueblo y al Dios de su pueblo. Lo acabamos de leer allí. A David no lo movía la riqueza, ni el premio, ni la hija del rey. A David lo que lo movía era que no se escarneciera más, no se ofendiera más al pueblo de Dios, ni se ofendiera al Dios que estaba sobre ese pueblo. Él estaba bien claro. Él sabía que su prioridad era Dios. Ese era su rey. El rey verdadero era el Dios altísimo al que habían ofendido, y él no se lo permitía. Como lo dije yo en mi predicación pasada, en las Olimpiadas, cuando salieron con aquel acto profano de una simulación de la Santa Cena por puros drag queens, puros hombres transvestis. Y luego cuando los atletas cristianos que estaban compitiendo comenzaron a ganar, todos comenzaban a neutralizar ese mensaje profano, blasfemo, dándole gloria a Dios. Hasta Djokovic, el número 1 del tenis del mundo, se doblegó cuando ante Dios y señaló a Dios, ofreciendo aquella medalla al Dios que lo salvó. Amados, no dejemos que el nombre de Dios sea tirado al piso. Goliat significa desterrado. Él no tenía casa, no tenía territorio, y por eso él y sus compañeros estaban invadiendo Socó de Judá. Y hoy hay muchos gigantes también que quieren instalarse en tu casa. Hay espíritus desterrados que quieren instalarse en tu casa también y empezar a oprimir y empezar a molestar. No estoy hablando solamente de algún espectro que te mueva en la mesa, la silla, de trancarte la bendición, de que no se te dé el proyecto, de hacerte de estorbo. Si andamos en pecado, créelo, Él va a estorbar. Se nos va a levantar un gigante que te va a estorbar el plan de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios se va a trancar de tu vida. Nosotros no podemos dejar pasar al gigante. Hay que ir hacia Él en el nombre de Jesús. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Yo no voy en mi propio nombre. No, como yo acabo de hablar en lenguas, estoy prendido, voy para la casa del brujo a enfrentar. No, un momentico, hijo, solo te lo está diciendo Dios. Cálmate, calm down, calm down, calm down. Lo que Dios te manda hacer. Amén. Los gigantes hay que enfrentarlos. No hacemos nada con procrastinar, con retrasar, con diferir el cuerpo a cuerpo con ellos. Los gigantes se oponen a tu bendición y te mantienen en pecado, te impiden el crecimiento, te apartan de la plenitud de Dios. Verifica cuál es el gigante que estás enfrentando. ¿Cuál es ese pecado que te cuesta vencer? ¿Cuál es ese pecado en el que estás engatillado? El adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación. ¿Qué? ¿En dónde estás trancado? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Bueno, yo te tengo una buena noticia. Sometidos al poder del Espíritu de Jehová de los ejércitos, vas a poder vencer. Y no son palabras vanas, es la verdad. Porque Dios siempre da la victoria cuando luchamos por fe. Entonces el primer principio es que el temor es contrario a nuestra naturaleza. Si usted siente temor o miedo, no está operando en el Espíritu de Dios, está operando su carne. ¿Estamos claros? Segundo, una relación a diario con el Señor va a procesar tu carácter. Tercero, el tercer principio es que las pequeñas victorias nos preparan para los grandes triunfos. Cuando David dijo eso de aquel guerrero incircunciso, hubo gente que le dijo: Saúl, allá hay un muchacho que acaba de decir esto y esto. Tú tienes que verlo. Ese no es normal. Lo mandó a llamar, y cuando nosotros leemos aquí en el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Él no estaba contando. Tranquilo, take it easy, man. Take it easy, tranquilo, aguanta. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Yo me imagino que en ese momento Saúl le pasó una tomografía de 64 cortes, ¿no? Con ese tamañito. Y dijo: no podrás tú, si ese es pelear con él. Tú eres un muchacho, él un hombre de guerra de su juventud. Goliat era un asesino. Era un asesino. Y dice allí: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. A su nombre gloria. Así habla un hombre de fe.
Deja que la fe se entrone, y la fe se entrona por medio de la palabra. No hay otro fin, no hay otra manera. Es la palabra de Dios la que genera fe. Y cuando tú te alimentas de ella, se te van presentando problemas, los vas a comenzar a vencer uno tras otro, uno tras otro. Pequeñas victorias te van a llevar hasta el gran triunfo. Hermanos, el tamaño de su prueba es el tamaño de la unción que Dios ha puesto en su vida. Y el diablo quiere apagar, sofocar eso. Si tú tienes una prueba grande, quiere decir que Dios tiene algo contigo portentoso en tu familia, en tu casa, en tu gremio, en tu empresa, donde quiera que estés. Dios va a hacer algo grandioso contigo. Y por eso el diablo te está poniendo tropiezo. Pero no le hagas caso. David era indiferente a la crítica y al menosprecio. Su hermano Eliab, en el versículo 28, dijo: ya viene ya, yo conozco tu maldad. Yo conozco que lo que estás viniendo aquí no es a traernos pan y queso. Tú lo que vienes es estar averiguando. Ya compraste las cotufas para ponerte a ver cuando nos enfrentemos en guerra, más o menos. Esa es la paráfrasis personal. Llevo 35 minutos, me queda poco. Esa es la paráfrasis personal. Sin embargo, no le prestó atención a lo que dijo su hermano. Eso lo dice en el versículo 29. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera: ¿cuál es la recompensa? Él estaba buscando dónde se iba a enfocar. Saúl tampoco creía en él, por lo que vamos a ver, por su juventud y su inexperiencia. Y más adelante, cuando veamos el enfrentamiento, Goliat también lo menospreció por verlo, muchacho. Amados, la fe de David se basaba en su experiencia diaria con Dios. Y él se lo dice allí, en los portentos del Señor en su vida. Hasta ese duelo, David se venía entrenando en privado. Nadie sabía nada. Mataba leones, mataba osos. En su casa creían que eran mentiras de él. En su casa no le creían. Ya él tenía la unción. Él lo hacía porque él tenía la unción de Dios. Como Sansón. Yo creo que él tendría quizá algo así. Una unción tremenda que lo hacía moverse. Amados, él fíjense, ¿con qué enemigo se enfrentó? Con leones y osos. ¿Eso de qué te habla? Fuerza bruta. Mucho más fuerte que tú. Y también se enfrentó con bestias espirituales. Con el demonio que tenía Saúl. Se enfrentó. Y todo eso fue en privado. Allá en el palacio nadie para afuera sabía. En el desierto nadie se había dado cuenta. Y ahora se encuentra con uno donde se mezclan las dos cosas. Un gigante de 2.9 metros, con una envergadura de unos más o menos unos 160, 70 kilos. Un hombre, un asesino. Un hombre tomado por el diablo y de paso con una corpulencia que metía miedo. Ya él estaba listo para enfrentarse con el gigante. Sigue venciendo tus pequeñas pruebas y estarás siendo entrenado para enfrentar gigantes inmensos. Si somos fieles en las batallas privadas, Dios nos hará salir adelante en la prueba pública. Jesús decía: cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas. Ve y enciérrate en tu aposento y clama a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre en público te va a recompensar. No utilicemos el nombre de Dios en vano. Ya voy para allá. Amados, él se rehusó a usar las herramientas de Saúl. Dice en el versículo, en el 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Bronce simboliza juicio, condenación. Y le armó de coraza. Y ciñó David su espada, la de Saúl, sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Yo creo que caminaba como los zanqueros, ¿no? No podía desenvolverse bien. Él no podía sacar provecho de su ventaja. ¿Cuál era su ventaja? Ser bajito, ser bajito, tener agilidad, tener versatilidad. Eso él lo tenía que explotar en esa guerra asimétrica donde él estaba involucrado. Era una guerra asimétrica totalmente diferenciada. Cada uno tiene una unción específica. Cada uno tiene una unción. ¿Y qué hizo David después que se quitó los aperos de Saúl? Dice el versículo 40: y tomó su cayado en su mano, su bastón, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿De dónde las escogió? Del arroyo. ¿Qué es el arroyo? Una fuente de agua viva, porque está en movimiento. Por eso es que nos dice a nosotros en el Salmo 1 que el que teme al Señor, el varón que soporta la tentación y no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La primera vez que yo viajé a Maturín y estaba en el avión, yo veía como un cordón vegetal alrededor de la ciudad. Yo decía: ¿qué es eso? Ese era el río, no recuerdo ahorita el nombre del río. Hay un nombre de un hotel con el mismo nombre, el Morichal.
El río Morichal atraviesa, gracias hermano, atraviesa Maturín. Y tú desde el aire ves aquella cadena de árboles, porque están pegadas de la fuente. ¿El agua de qué símbolo? Del Espíritu Santo. Y déjenme alegorizar un poco. Pero dice la Escritura que él fue a buscar piedras allí en el arroyo. Hermano, cuando estés en prueba, ve al río, no te metas en un estanque, porque el estanque no se mueve y está muerto. Pero métete en el río de las aguas vivas. Jesús decía, le dijo a la samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el 7:38 Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros nos metemos en el arroyo, créalo, él te va a llenar con su plenitud. A su nombre gloria. Amado hermano, y tomó sus 5 piedritas. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Los éxitos tempranos, las veces que Dios te bendijo, cada provisión, cada vez que te sientes en la mesa, dale gracias a Dios por ese pan que te vas a comer, así sea con pura mantequilla. Mira hermano, recuerda cuando a veces tu hijo estuvo enfermo, no tenías dinero, eran las 3 de la madrugada y no hallabas qué hacer, y juntos oraron, tu esposo y tú oraron por ese muchacho, y el Señor lo sanó y lo restauró. Acuérdate de los pequeños éxitos, porque ellos son los que van a generar la fe para enfrentar un gigante poderoso. A su nombre gloria. Santiago decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas y en tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Parece irrisorio, pero los cristianos tenemos que gozarnos cuando estemos en problemas. Por supuesto, por la causa de Cristo, no por ser tracaleros ni mentirosos, ¿no? Una cosa es sufrir por ser tracalero, embustero, mentiroso y estar timando a la gente y que te estén enviando allá a la PTJ. Otra cosa es que tú, por ser obediente a Dios, te estén poniendo en el cadalso para matarte o para hacerte algo. Pero recuerda que cuando le hacen algo a un hijo de Dios, no se lo hacen al muchacho, se lo hacen al padre. Dios toma venganza. Ahora, nunca una prueba es igual a otra. Después de ahí, cuando él venció a Goliat, él no siguió utilizando palos y piedras y ondas, porque ya él había sido ascendido a otro nivel. Allí las batallas son distintas, son de otro calibre y son nuevas pruebas. Y cuando tú vas al arroyo, en el arroyo tú vas a recibir la estrategia para enfrentar ese nuevo enemigo. A su Dios es fiel, a su nombre gloria. Recordemos que no debemos operar en la carne. Romanos, 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, ¿verdad? Sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que ese hijo rebelde que usted tiene, diga: Señor, en tu nombre yo declaro que su mente la traigo cautiva a la obediencia de Cristo. Él se va a convertir. Tú eres bueno, tú eres fiel, y tú me vas a ayudar a convertir, a que ese muchacho se convierta. Amados, Dios siempre le da la victoria al cristiano cuando nosotros luchamos con fe. Vimos ya los primeros 3 principios. El temor es contrario a nuestra naturaleza. Segundo, una relación diaria con Dios procesa nuestro carácter para subir a nuevos niveles. Tercero, las pequeñas victorias nos entrenan para nuevos triunfos, porque van fortaleciendo nuestra fe. El cuarto, y con este cierro, la victoria será conquistada si vamos a la batalla con la determinación que da la fe. Si vamos a la batalla con la determinación que da la fe. Si ya recibiste tu entrenamiento. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de que religiosamente todos los días a las 3 de la tarde. Hay que orar, hay que ser disciplinado. Pero la disciplina no sustituye a la unción. ¿Me explico? No seamos religiosos. Busquemos su presencia, anhelemos su presencia. David lo que quería era la presencia, estar en ese fuego. La presencia, la presencia. Él se vio en el espejo de Saúl. Él sabía lo que le pasó a Saúl, que Saúl fue desechado, y por eso es que él decía: Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando había caído con Betsabé. Amados, la victoria será conquistada si vamos a la batalla con la determinación que da la fe. Versículos 43 al 49. 43 al 49. Deme unos minuticos, aquí está. 43 al 49. Primera de Samuel 17. Dice allí en el 42: y cuando el filisteo miró, entonces David regresa del arroyo con su piedrita, y entonces va en busca del filisteo. Dice el 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Algunas versiones dicen trigueño, no importa si trigueño o rubio, no importa. El asunto es que era un hombre de fe, de hermoso parecer,
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David con sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era común cuando había un enfrentamiento de tú a tú que ambos se dijeran improperios, proclamas, para tratar de mellar la confianza del oponente. Y eso fue lo que hicieron. Pero ahora vean lo que David le responde. Dice allí: y dijo luego el filisteo a David: ok, ven a mí. Y entonces David, 45, dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Wow, le hizo una tomografía. Le detectó todas las armas que él traía. Espada para la pelea cuerpo a cuerpo, donde Goliat tenía la fortaleza. Porque Goliat agarraba a David, lo partía como un pollo, lo deshuesaba. Entonces David sabía que él tenía que pelear a distancia. Él tenía que sacar ventaja de las habilidades que él tenía. Segundo, tenía también una jabalina. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. ¿Y cuál era el arma de David? La resortera no, la honda, las piedras. Aquí está el arma de David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el diablo te venga a atacar, tú háblale a él del poderío que tiene tu Dios. No te estés quejando. Dile: Dios mío, tú estás conmigo, y yo en el nombre de tu Hijo Jesús, yo declaro que eso se va. A su nombre, gloria. Por eso es tan importante no tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Estamos martillando, ¡pum!, te pincha. ¡Ay, Diosito, Diosito! ¿Qué Diosito? El diablo te lo va a tomar en cuenta. Y cuando se revuelca un endemoniado, no te va a surtir efecto la cosa, porque toma el nombre de Dios en vano. Dios no es Chuchito, Dios no es el chibúo, el viejo. Dios no es eso. Ni siquiera el papito. Papito lindo de mi corazón. Él es el Padre. Merece respeto y reverencia. Merece que lo reverenciemos. A su nombre sea la gloria. Estos mensajes ahorita no los ves en todas partes, ¿no? Cuando hablas de pecado y estas cosas. Amados, Goliat confiaba en él mismo, en sus armas, pero David confiaba en su Dios. Goliat y David intercambiaron proclamas y amenazas. Y mira lo que le dijo David. Vamos a abrir un poquito el espectro aquí. Y discúlpenme. Dice allí: tú vienes a mí con esas armas. En el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, dirigiéndose a su propio ejército, que Jehová no salva ni con espada ni con lanza. Yo creo que se lo dijo así, se volteó. Jehová no salva con espada ni con lanza. Jehová no salva así. ¿Cómo salva Jehová? De Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Él estaba profetizando en ese momento. Estoy seguro que el lleno del Espíritu de Dios, el ungido, que no tenía corona, pero que tenía el respaldo de Dios, se paró delante de ese Goliat y se lo dijo. No es con el armamento, no es de maneras naturales que se ganan. Ahora, si lo contextualizamos al día de hoy, ¿cuál es nuestra arma principal? Hermanos, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es la oración, no es el quejar, no es el llorar. Hay que llorar cuando uno tiene un problema y todo lo demás, no me malentienda. Les recomiendo la predicación del pastor Juan la semana pasada, fenomenal. Amados, pero llega un momento en que ya usted tiene que hacer como hizo David. Se levantó, ya no hay que orar, el muchacho ya está, se fue. Ahora vamos a la batalla. Eso es lo que tenemos que hacer. Punto. A su nombre, gloria. Luego viene el enfrentamiento, y él dice: y daré hoy los cuerpos, no solamente el tuyo, que te voy a arrancar la cabeza y te la voy a cortar, sino a todo tu pueblo. Todos ustedes van a caer muertos, y las aves del cielo se los van a comer, y las bestias del campo. David entonces, dice la escritura, que él visualizó las armas de su adversario. Goliat llevaba un casco de bronce y una cota o malla de bronce que pesaba unos 60 kilos. Él detalló, se dio cuenta que el gigante era lento, por supuesto, toda esa envergadura muscular, y de paso tener 100 kilos de equipo encima no es cualquier cosa. Y lo vio que él era lento. Y dice en el versículo 41, a su nombre sea la gloria. Dice:
Y aconteció, 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Allí David utiliza su habilidad, la rapidez, y se fue hasta la línea del filisteo. Es decir, él sabía que el que pega primero pega dos veces, y así fue. Y cuando lo fue a buscar, los científicos que han hecho estos cálculos a través de la física te dicen que la piedra que él utilizó era como una piedra .45, calibre .45, que son las balas que se utilizan para las pistolas automáticas, la Beretta, en fin, yo no practico tiro. Una más o menos como unos 3 centímetros más o menos, un poco más. Y de paso, la velocidad que adquirió aquella piedra era de 34 metros por segundo. O sea que si en la línea de batalla David se ponía, yo estoy seguro que él calculó ponerse en el radio donde la piedra tuviera un punto efectivo de toque. Y si estaba a 35 metros, en menos de un segundo le llegó la piedra al hombre. ¿Dónde se la pegó? Donde estaba desguarnecido. La única parte que no se le cubría, los ojos. Entre los ojos le pegó la pedrada. ¿Y qué cree usted? Él se había especializado, pero el poder de Dios también guió esa piedra para que hoy nosotros tengamos en cuenta en el día de hoy que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Recuerda tus victorias tempranas. Cayó, fue a la línea de batalla. La crisis te va a empujar hasta la línea de batalla. No te rehuses, porque si no, no vas a crecer, no vas a tener esa promoción espiritual. Amado hermano, y el que golpea primero golpea dos veces. Le dio entre los ojos y cayó de rodillas. Conozca sus armas. Efesios 6 del 10 al 18. Léalo, tarea para la casa. Y el segundo golpe dice que fue tomando su espada, lo acabó de matar, le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cristo también tuvo un triunfo parecido. Se metió en el territorio, pero esta vez fue a la inversa. Se metió en el territorio del que tenía el imperio de la muerte y lo desarmó, lo venció. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Nos dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y exhibió a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. A su nombre gloria. Por eso es que tenemos que predicar un evangelio de la cruz, no un evangelio edulcorado. Mira, tú sabes que Dios tiene un plan hermoso. Y hoy ni siquiera mencionan el nombre de Dios. No mencionemos a Dios, porque la idea es que la gente no sienta que está en un culto. Hermano, nosotros rendimos culto porque nos reverenciamos delante de Dios, y no nos da vergüenza decir eso. A su nombre sea la gloria. Goliat ilustra a Satanás en su orgullo y su poder. Satanás es el hombre fuerte, estaba guardando sus bienes, la gente que tiene bajo su control. Pero Cristo es el hombre más fuerte que le vence. Cristo invadió el reino de Satanás y venció su poder. Le quitó la armadura y repartió los botines. Dios siempre da la victoria cuando luchamos. Y el último principio, nada más lo voy a mencionar: cada conquista lograda con fe inspira a otros a ir por más. Cada conquista lograda por fe inspira a los demás. Uno reconoce verdaderamente dónde está la unción de Dios, porque la unción de Dios te atrae y te dice: yo voy a seguir. Si Él lo logró, yo también voy a ir, y voy a ir por más. Así que no nos confiemos, no nos conformemos con el agua a los tobillos. Avancemos un poco y que nos llegue el agua de la revelación hasta las rodillas. Avancemos más en esta lucha espiritual, porque Jehová está con nosotros y suya es la batalla.